Bueno, hermanos, ya hemos celebrado la cena, hemos cantado, hemos celebrado la cena, hemos ofrendado. Han escuchado algunos anuncios. Y como ustedes se recordarán, hace unas semanas dimos conclusión a la carta del apóstol Pablo que le escribió a los Efesios, en donde fuimos altamente animados con el propósito de la carta. Y en esta tarde tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de poder iniciar una nueva serie. Y vamos a iniciar el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros vamos a encontrar muchas cosas. Tenemos el privilegio maravilloso de empezar esta nueva serie y siempre trae mucha expectativa. Cada vez que nosotros vamos a abrir un libro, hay una expectativa. Me mandan una carta y ¿qué dice? ¿Qué otra cosa nos trae? Entonces, como nosotros sabemos, el libro de los Hechos es donde la iglesia primera da inicio. Muchos son los debates donde la iglesia inicia, donde nace la iglesia. Pero nosotros entendemos que en Hechos es donde da inicio. Es una emoción, obviamente, por un lado, empezar un nuevo libro, pero también, por otro lado, es un reto tremendo, porque hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo en este libro, muchas cosas, ¿saben? Yo lo voy a anticipar, ya creo que ustedes ya me escucharon decirlo. Creo que vamos a encontrar cosas en este libro en las cuales nosotros, como iglesia, es posible que no estemos haciendo. Y a medida que el tiempo vaya pasando, vamos a irlas descubriendo. Que el Señor nos ayude a tener un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón con deseo de conocer más acerca de Él a través de este libro. Vamos a aprender principios tremendos que el Señor utilizó para comenzar la iglesia. Algunos principios de los cuales todavía están operando en la actualidad y vamos a ver algo otros que ya cesaron, algo otros que ya prácticamente no están operando. Vamos a ver algunos ministerios que son mencionantes y son altamente emocionantes en términos de lo que sucedió en ese tiempo de manera milagrosa. Vamos a ver cómo Dios opera mediante hombres por su Espíritu. Vamos a ver el patrón para la iglesia, lo que nuestro Señor quiso que fuera y lo que fue en su forma más pura, en su forma más fiel. También vamos a estar aprendiendo algunas cosas maravillosas. Vamos a ver el patrón de Dios para el esfuerzo misionero y ahí es donde a mí me lleva a pensar como iglesia. Vamos a ver el patrón de Dios para el control y el gobierno de la iglesia. Ustedes, y al escuchar esto, ustedes ya se van a Hechos 6, ¿verdad? Como la iglesia, cómo esto tiene que llevarse a cabo. El patrón de Dios para el control y el gobierno de la iglesia. También vamos a estar viendo el patrón de Dios para edificar a la iglesia, para evangelizar al mundo. Y todas estas cosas se nos presentan en este libro, en el libro de los Hechos. Y entonces se vuelve un libro muy estratégico, muy predominante, muy especial para la iglesia. Es la fuente primordial de hechos acerca del nacimiento de la iglesia a la cual usted y yo, por extensión, somos parte y nos presenta la naturaleza fuerte de la iglesia del primer siglo. Y ahí estamos. Y como dije al principio, hermanos, el
el hecho de empezar una nueva serie y en un libro tan extenso, es uno de los libros más, del Nuevo Testamento, uno de los libros más largos. Ustedes van a las epístolas y pues encuentran 5 capítulos, 6 capítulos, van a los evangelios y ustedes encuentran, Mateo tiene 28, pero ustedes van a otros libros, pero este pareciera ser uno de los más largos. Ahora, el autor de los Hechos, como vamos a estar viendo más adelante, es Lucas. Lucas es el autor de este libro, no solamente de este, sino también del del Evangelio de Lucas, en donde vamos a ver un poquito cuando en la primera expresión, mientras yo estoy diciendo todo esto, por favor vayan a Hechos capítulo 1, versículo 1, y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que dice ahí Lucas. En el primer tratado, ¿cuál primer tratado? Y muchos han coincidido de que en el primer tratado, cuando ya están hechos, este es un segundo tratado, y cuando dice en el primer tratado, oh Teófilo, ahí nosotros damos por sentado de que ya él ha empezado a decirle algo a este hombre acerca de todas las cosas que quiere hacerle saber. El autor del libro, como dijimos, es Lucas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lucas estuvo asociado de manera cercana con los apóstoles, aunque no es muy mencionado en las cartas. Y Lucas estuvo asociado de manera muy cercana con los apóstoles desde alrededor del tiempo de la muerte de Cristo, alrededor del año 30 después de Cristo, hasta alrededor de 60 al 63, cuando evidentemente él escribió este libro. Y en esos poco más de 30 años, a medida que Lucas va junto con los apóstoles, él sigue escribiendo lo que estaba pasando. La historia del libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia en Jerusalén y su explosión, su expansión, hasta que alcanza la capital del mundo, conocido en ese entonces la capital romana. Una de esas partes, hasta lo último de la tierra, como dice, es la ciudad de Roma. Y en ese periodo de 30 años, bajo el poder extraordinario del Espíritu de Dios, la iglesia da inicio. En esos 30 años, Lucas presenta cómo es que el Espíritu de Dios supervisó, cómo es que ese Espíritu que se estaba derramando controló, cómo es que ese Espíritu que estaba siendo traído en ese aposento alto capacitó a lo que estaba dando inicio, a la expansión de la iglesia. Y podríamos extraer tantas razones que se encuentran en este libro. Es importante porque nos da el patrón de la iglesia. Es importante porque nos muestra el patrón del evangelismo, cómo debería de ser en el mundo. Es importante porque hay principios de discipulado. Es importante porque por muchas razones, pero en la propia mente de Lucas, a medida que él está escribiendo, él está dirigiendo este libro a un oficial de alto rango. Algunos dicen de que este hombre era de la misma región que es Lucas, y que le escribe a él porque como la profesión de Lucas era un doctor, es posible que este oficial de alto rango en alguna ocasión necesitó de sus servicios. Lucas le predica, conoce al Señor, y entonces este hombre podría ser que era muy curioso y quería conocer, y Lucas se toma el primer tratado y le dice en Lucas 1:3, Lucas 1:3, vamos a Lucas 1:3 para que nos ubiquemos ahí con lo que estamos tratando de hacer. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como la enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, eso era lo que hacía Lucas, con diligencia, habiendo andado con los apóstoles, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
primer tratado. Entonces este hombre, al parecer, era un oficial de alto rango, en particular, cuyo nombre vamos a ver también en un momento. Y al escribirle a este hombre, es evidente cómo uno de sus propósitos está intentando recomendar el cristianismo al mundo romano. O sea, Lucas ha andado con los apóstoles, ha estado cerca de Pablo, incluso lo vemos que participa en una de los encarcelamientos del apóstol. Entonces, el propósito de él está intentando recomendar el cristianismo a este Teófilo, porque sabe que Teófilo, como por ser un hombre tal vez influyente, un hombre pudiente, le está inyectando más el evangelio con la intención también de que este otro hombre también esparza esa nueva iglesia, ese cristianismo que esta iglesia naciente practica. Tuvieron a otros dioses, estos romanos tenían a otros dioses. Los romanos tenían una perspectiva bien exclusiva de la religión. Ellos tenían sus dioses. La gente se rendía y adoraba al emperador, se recuerdan, al César. Este era ley. De hecho, aquellos que querían, y por eso que Jesucristo es perseguido, los apóstoles son perseguidos, porque ellos van predicando a alguien que quiere destronar al emperador, al César. ¿Cómo puede venir alguien predicando eso? Ellos tuvieron también a otros dioses que estaban involucrados, pero la adoración al emperador, eso era clave, eso era mandatorio. Eran algo tolerantes, aunque su tolerancia no era mucha, y se olvidaron o se volvieron grandes perseguidores del cristianismo, estos romanos. Así que en este libro en particular, Lucas dirige la atención de los romanos de vez en cuando en virtud y en defensa de los cristianos, de que no son ciudadanos malos. Hay un poder que ha transformado al nuevo creyente, al creyente, al nacido de nuevo. Lucas presenta cierta defensa de eso, de que no son ciudadanos malos, y es más, no son malos, sino que de alguna manera se someten a la ley terrenal. Ellos son muy leales. Cambian la manera de la cual ellos han vivido con anterioridad. Ese es el propósito en un sentido de Lucas. Él también dirige la atención de los romanos al hecho de que muchos otros oficiales romanos habían tratado a los cristianos con gran cuidado, y lo vamos a ir viendo a lo largo del libro de Hechos, en donde hay unos que están defendiendo a los cristianos. Es cierto que unos los persiguen, pero también hay otros, y no quise traer desde ya estos casos para que a medida que el libro vaya avanzando vamos a ir viendo que hay gente pudiente en el imperio que está defendiendo. No solamente los persiguen, sino también los defienden. Inclusive habían dado buen testimonio acerca de los cristianos de la iglesia naciente. Entonces, todo eso tiene una especie de trasfondo de recomendar al cristianismo al mundo romano, no sea que los romanos se volvieran amenazados por estas personas, y ese es el temor, y las vieran como rebeldes que estaban tratando de derrocar o de violentar no solamente al César, sino toda la paz en Roma. Entonces, Lucas presenta el cristianismo recomendándolo en el sentido que tuvo lugar en el mundo romano. No solo eso, Lucas evidentemente recomienda el cristianismo en su lugar en relación con el judío, y también eso vamos a irlo viendo paulatinamente, porque como podemos ver, existía este tipo de problema latente con la nueva iglesia que acababa de nacer, conforme estaba por desarrollarse, y eso era que los judíos pensaban que pertenecían primordialmente a ellos, y los gentiles judíos de segunda clase. El gentil siempre fue considerado
un ciudadano de segunda clase. El judío, por ser judío, ellos siempre se han sentido, bueno, somos de la descendencia de Abraham, tenemos este linaje, entonces los gentiles son gente de segunda clase. Y Lucas más adelante va a probar en Lucas 15 que eso no es así. Particularmente esto había sucedido a la luz de lo que sucedió cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, conforme el Espíritu de Dios vino con lenguas como de fuego y vino sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Ahora esto les dio un sentimiento en cierta manera de exclusividad, y esa es la razón por la que cuando Pedro vino al concilio en Hechos 15, que vino al concilio de Jerusalén, él quedó tan sorprendido cuando él anunció al concilio en Jerusalén: hombres, no lo pueden creer. Lo mismo que les pasó a los gentiles, nos ha pasado a nosotros. ¿Pueden creer eso? Dice, pareciera decir Pedro. Lo vemos en en Hechos capítulo 15, versículos del 7 al 9. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, judíos y gentiles. Y por eso dice al principio del libro de los Hechos: y recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hay diferencia, no hay judío, no hay gentil, y eso es las enseñanzas del Nuevo Testamento. En otras palabras, el punto es que Dios quería asegurarse de que los gentiles y los judíos estuvieran al mismo nivel de la iglesia. Cuando hemos hablado acerca de cómo la iglesia camina, ya hemos tocado este tema en alguna ocasión. A veces alguien podría creerse que porque tiene más tiempo en la iglesia tiene algunos privilegios, cosa que no necesariamente es así. A veces ese sentido de superioridad que sentía el judío en contra del gentil que ha permeado algunas iglesias por el tiempo, por la capacidad. Y nosotros, una de las cosas que al final vamos a empezar a ver, que Jesús empezó al final del del versículo 1 de Hechos 1, Él dice que Él empezó a hacer y a enseñar. O sea, que no solamente es lo que yo sé, sino lo que yo hago, cómo eso que yo sé empieza a transformar mi vida. Y eso podría tal vez ser una recomendación para la iglesia. Aquí no hay judío, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos hemos sido comprados a precio de sangre, todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces Hechos recomienda al cristianismo al judío en el sentido de que es algo universal, no hay variación. Habla, por ejemplo, de Felipe predicándole a los gentiles, Felipe siendo un judío predicándole a los gentiles. Los cristianos que fueron a los gentiles en Antioquía, habla de Pablo en Asia Menor predicando en toda esta región, como nosotros terminamos la carta que estuvimos estudiando la vez pasada, Efesios, Gálatas también, todo este ministerio gentil y la cima que vemos en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, como acabamos de leer, cuando ellos decidieron que los judíos y los gentiles eran iguales en la iglesia. Algunas enseñanzas que pudieran estar ya dándose a conocer hasta este momento. Pero ambas verdades en gran medida son secundarias, ya que el propósito primordial de Hechos
representa o está representado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y si lo observamos por un momento, vamos a ver el personaje primordial resumido muy claramente, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está realmente el propósito: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el personaje principal. Ahí está, hermanos, el eje en donde todo lo demás sucede, que comenzó ahí con el Espíritu Santo y se extiende hacia nuestros días o hasta nuestros días. Y ese Espíritu habita en la iglesia de hoy cuando reconoce el señorío de aquel que mencionan los dos varones que aparecieron con vestiduras blancas. Y dice en el capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son realidades. Así que aquí tenemos el bosquejo del libro. Aquí nosotros con esto en mente, hermanos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 11, y a ese Jesús que habían visto subir, y estos dos hombres que se aparecen con vestiduras blancas, a los cuales les dijeron a estos hermanos galileos que estaban reunidos ahí: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ahí seguimos con el bosquejo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado, que ustedes vieron, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con eso podemos desarrollar y podemos ir de aquí para allá a lo largo de todo el libro. Ahí está el bosquejo del libro de los Hechos. Comienza cuando viene el Espíritu Santo y va a culminar. Y algunos comentaristas que yo estuve viendo, hay otros que ni siquiera había visto, coinciden con el hecho de que le llaman la obra inconclusa. ¿Por qué dicen esto? Y al continuar leyéndolo, ellos dicen que cuando Cristo va a la cruz, cuando Él dice consumado es, la obra está hecha, la obra está completa, todo está pagado. O sea, en ese sentido la obra está completa, pero hay una obra inconclusa que da inicio con la iglesia naciente, con la iglesia primitiva, en donde dice: me seréis testigos en Judea. Todo eso tiene que ver con el evangelismo, que tiene que llevarse a cabo la predicación. Y esa es la obra inconclusa a la que ellos hacen referencia. Hay una obra conclusa, la de Cristo en la cruz, pero hay una obra inconclusa que le pertenece a usted y me pertenece a mí. Vamos a ser testigos de todas estas cosas que ellos habían visto, de las cuales fueron testigos. Y ahí está el bosquejo: testigos declarando las obras maravillosas de Dios. Ellos recibieron poder e inmediatamente, ¿qué pasó? Son testigos. Declaran las obras maravillosas que Dios ha hecho, que había realizado en medio de ellos. Comenzando entonces en Jerusalén. El libro avanza en Hechos y avanza y van a Judea. Después fueron a Samaria y finalmente fueron hasta el fin del mundo. Como dije ya en una ocasión, ellos terminaron en la ciudad capital de Roma, del mundo conocido en ese entonces. Y ese es exactamente el bosquejo del libro de Hechos dado en el versículo 8. Comienza ahí y abarca hasta el fin del libro. El propósito entonces, el libro como Lucas lo presenta ahí, es mostrar la historia de cómo se esparció el cristianismo capacitado por el Espíritu Santo a lo largo del mundo.
Él es el que capacita y hasta el día de hoy sigue siendo así. Estos hombres que fueron delegados, estos hombres que fueron de dos en dos, estos hombres que fueron a Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. En ese entonces, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos y en nuestro contexto, en nuestro tiempo, la cosa sigue siendo diferente. Cuando el Señor les salva, nos capacita a través de su Espíritu, cuando nos paramos y predicamos, es ese Espíritu Santo capacitando a los predicadores. La obra sigue inconclusa. Escuchábamos ahora temprano Pastor Miguel Núñez, que si a mí no me tocara que predicar, quizás también fuera desobediente porque dijera, bueno, ya escuché la predicación, ya me congregué y no viniera a una iglesia. Pero yo creo que de la manera en la que Dios dio en el pasado a hombres como Esteban, como Pablo, luego llegan otros hombres que vienen detrás de ellos, Jerónimo, viene Policarpo, vienen todos ellos, vienen después con los siglos, viene Spurgeon, viene Jonathan Edwards, y vienen todos ellos, gente de la que nosotros leemos. Y que de la misma manera que han habido hombres a lo largo de la historia, también es muy cierto, y ese mismo espíritu sigue capacitando a hombres como a este hermano que yo acabo de citar, Miguel. Es increíble, quizás, y yo lo veo en mi posición, yo veo con la facilidad que llega al corazón de su audiencia. Y no hay duda que alguien que teme al Señor, alguien que camina con el Señor, alguien que quiere conocer al Señor, el Señor le capacita a través de ¿quién? Del Espíritu. Allí es donde Lucas se detiene. Entonces el libro de los Hechos cubre un periodo de 30 años del cual la iglesia de Jesucristo nació y explotó alrededor del mundo conocido y alcanzó la capital del mundo. Y de esta manera el libro termina con Pablo. Allá lo vamos a ver a Pablo, capítulo 28, lo vamos a ver 26, a lo largo de todo el libro lo vamos a estar viendo. De esta manera, este mensaje que Lucas está tratando de introducir con este hombre Teófilo, los cristianos no son mala gente, son buenos ciudadanos, se someten a las leyes. Luego de esta manera, el libro termina, como dije, con Pablo, su mayor representante sobre la tierra en términos de predicación, termina en Roma y en la cárcel esperando su ejecución. Y ahí es donde Lucas se detiene porque él ha cumplido con su propósito, él ha mostrado la expansión milagrosa del cristianismo hasta la ciudad capital del mundo en tan solo 30 años, una religión que empezó con un pequeño grupo de hombres débiles y un líder que fue clavado en la cruz. Ahí empezó. Ese mensaje va a estar siendo presentado y en este libro hay divisiones que los estudiosos han hecho. Por ejemplo, hay quienes lo dividen en 6 partes. Y en esas 6 partes empieza con el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 1 al 6, luego del 7 en adelante con la obra del Espíritu Santo, pero a través de toda esa obra también los estudiosos dirigen su atención a los concilios que se llevaron a cabo, y esos concilios tienen que ver con la defensa del Evangelio, y hay un hombre que les dice, cuando están en frente de Félix y Festo, las mismas expresiones que Lucas ha utilizado, también es utilizada en Hechos, en donde dice, oh excelentísimo Festo, se recuerdan. Entonces, ese hombre que está ahí, Pedro, Pablo, están diciendo a ese Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, el Señor le ha hecho rey. Y está ahí, le está presentando ese mensaje. Entonces, en la religión que comenzó, como dije, con un puñado de hombres débiles como nosotros, y un líder
al cual nosotros seguimos. Miren la paradoja del Evangelio. Nosotros seguimos a un líder que dijo que era poderoso, que dijo que iba a derrotar el pecado y lo derrotó. Pero ese líder fue clavado en una cruz. Eso es una locura para el mundo. Para la gente de afuera, eso es una locura. ¿Cómo nosotros podemos seguir a un líder que decía una cosa y terminó sufriendo otra cosa? Pero un día se va a manifestar todo eso. Podríamos añadir algo más hablando de la introducción, que el versículo 8 dice que todo sucederá bajo el Espíritu Santo, bajo el poder de ese Espíritu. Ahora este libro es titulado Los Hechos de los Apóstoles. Podría ser mejor titulado, o si a alguien se le diera la oportunidad de decir, miren, ¿saben qué? Que ya no se llame Hechos, busquémosle otro nombre. Algo otra gente podría decir, Los Hechos del Espíritu Santo. Y hay unos que van más allá y otros dicen que este libro bien se pudiera llamar Los Hechos del Espíritu Santo mediante los apóstoles. Porque es el registro de cómo el Espíritu de Dios fue el instrumento clave en todo esto que estaba sucediendo en el esparcimiento, en el crecimiento de esta iglesia naciente. Entonces, detrás de todo esto, el poder del Espíritu Santo, Él da la dinámica. En Hechos es un libro práctico en el sentido que nos da patrones para el testimonio cristiano, para la obra misionera, para el evangelismo, para la edificación de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero también es un libro teológico, en el sentido que detalla el flujo de la obra en la persona de Dios y cómo Él opera. O sea, es un libro que muchos van a decir, no hay mucha teología ahí. Como decir las cartas paulinas. No es un libro más práctico, pero vamos a irlo viendo, que la teología la vamos a ir viendo como en poco más de detalle en el flujo de la obra, en la persona de Dios y de cómo Él opera. Y entonces, a medida que avancemos en el libro, vamos a encontrar no solamente aprendiendo de principios prácticos, sino que vamos a encontrarnos en cierta manera desviándonos en corrientes teológicas conforme vemos al Espíritu de Dios llevando a cabo su obra. Entonces, nuestro estudio en Hechos será práctico y también será teológico, y que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo domina el libro de los Hechos. 60 veces en el libro de los Hechos habla del Espíritu. 40 veces habla del Espíritu Santo y todo aquí gira en torno al Espíritu de Dios. ¿Se imaginan? 60 veces en el libro habla del Espíritu. 40 veces habla del Espíritu Santo como un todo. Y si resumimos todo eso, vamos a encontrar que el patrón de Dios para toda la iglesia es la fuente del Espíritu siempre. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Él dijo que iba a mandar al Consolador, al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo llena a sus miembros. El Espíritu Santo escoge y designa a los ministros, a quienes han de gobernar sobre la iglesia. El Espíritu Santo preside sobre los concilios de la iglesia. El Espíritu Santo dirige y controla todo lo que la iglesia debe de hacer. Y entonces realmente son los hechos del Espíritu Santo. Y mientras que los evangelios, y en particular Juan, Cristo es revelado en la carne, como ustedes ya lo han de haber leído. En Hechos, Cristo es revelado por el ministerio del Espíritu. Y recordamos cuando Jesús hizo esa afirmación y Él dijo, cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo y Él dará testimonio ¿de quién? De mí.
en Juan 16. Entonces el libro de los Hechos, aunque se concentra en el Espíritu Santo, es un testimonio vivo del poder de Jesucristo, porque el Espíritu siempre va a apuntar a Cristo. Ahora, como parte de la introducción, también me gustaría que veamos el versículo 1 y 2 para empezar. En el primer tratado, o Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, esto nos presenta el libro y es una introducción muy breve si la comparamos con otros escritos neotestamentarios. Es una introducción muy breve. Al parecer ni siquiera tiene introducción, porque directamente dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles que él había escogido. Una introducción muy breve, nos dice quién escribió Hechos. Nos dice que lo escribió Lucas, pero usted dice que no vio el nombre de Lucas ahí, ¿verdad? No está el nombre de Lucas ahí. Tiene razón. Pero lo que vemos es una afirmación en el primer tratado, o Teófilo, y eso nos apunta que ya nos dijo quién es el que está escribiendo, es Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas dirige este evangelio a este mismo hombre, Teófilo. Él dice, me ha parecido a mí también a mí, después de haber investigado con diligencia. Eso es lo que hacía Lucas. Mire, alguien con el Espíritu de Dios, lo que hace. Me ha parecido bien. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, fíjense que si ustedes se dan cuenta de la manera en la que Lucas escribe, es una manera muy educada. Él es un doctor de profesión, es un hombre muy educado y algunas veces nos lo vamos a encontrar involucrado en cosas de medicina, pero lo que llama la atención de los comentaristas es la manera en la que él se dirige, incluso cuando él habla de la medicina y citan la mujer que estaba con el flujo de sangre y todas estas cosas, pero llama la atención de la manera educada en la que él lo hace, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la manera en la que este hombre escribió. Y aquí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 1, dice que en el primer tratado, oh Teófilo, sabemos que es el mismo escritor. Y es interesante que Lucas no es mencionado mucho en el Nuevo Testamento. Él aparece únicamente 3 veces. Aparece en Colosenses 4:14, donde dice, Pablo os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Primera vez. La segunda vez aparece en Filemón, capítulo, bueno, tiene un capítulo, pero en el versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y la tercera vez que aparece Lucas en el Nuevo Testamento es en 2 de Timoteo 4:11, en donde dice Pablo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Y ahí es donde decíamos de que había sido participante también de prisiones con Pablo, en donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y en cada caso él se ve moviéndose, caminándose con los apóstoles. Ahora podemos aprender algo de Lucas, no mucho, pero conocemos poco. Número uno, sabemos que él fue un doctor. Ahora sabemos que él fue un doctor no solo por las afirmaciones, sino que cuando llegamos a su evangelio, a Lucas, encontramos que él se mete en situaciones que revelan que él es un doctor. En Lucas 8, con la mujer del flujo de sangre. No se sabe mucho más acerca de él, fuera de que él fue un médico, de que fue un hombre piadoso, quien siguió y fue ayudante cercano y un amigo cercano y compañero de Pablo. Inclusive estuvo involucrado en su encarcelamiento final con él, al final del libro de los Hechos. Él fue un gentil y probablemente el único escritor gentil del Nuevo Testamento, un hombre gentil. Ahora él dice en el primer tratado, y eso es interesante porque realmente significa la primera parte de dos narrativas, Teófilo, es la que yo te he querido comunicar. En otras palabras, la idea de que este es el volumen 2 de algo, el Evangelio de Lucas es el número 1, y si quisiéramos otro título para Hechos, podría ser, o podríamos llamarlo el Evangelio de Lucas, volumen 2. Eso es como lo mencionan los estudiosos. Yo a los hermanos les dije temprano que por ser la introducción vamos a tener un poquito de paciencia porque es bastante como, pero ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy diciendo quién era Lucas? ¿Por qué estoy diciendo, por ejemplo, más adelante nos vamos a encontrar por qué? O sea, que era un médico. Más adelante nos vamos a encontrar también que él anda en todo esto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque queremos tener una base sobre la cual estamos poniendo el fundamento de lo que va a ser de aquí en adelante el libro de los Hechos. ¿Por qué Lucas comenzó en primer lugar a instruirnos acerca de la persona de Jesucristo en su evangelio? Lo que Jesucristo hizo en su vida. Y después él continúa con este mismo tema, lo que Jesús hizo cuando él regresó al cielo y envió a su Espíritu para terminar su obra. O sea que en Lucas habla acerca de Jesucristo, de su obra terrenal, de su vida terrenal, y en este segundo tratado él lo hace a través de hacernos conocer la obra del Espíritu, siempre la obra divina, pero a través de la tercera persona de la Trinidad y de su obra. Ahora, tan solo para mencionar el nombre Teófilo. Este nombre Teófilo me recuerda también, hay un nombre parecido que es Teódulo. Pero fíjense que son palabras compuestas. Esta palabra Teófilo es una combinación de dos palabras que significan el amado de Dios o el amigo de Dios o el amante de Dios. De Teófilo se conoce muy poco acerca de él. Este hombre significa amigo de Dios. Teos, que es Dios, Teófilo, Teos, Dios, y filos, de donde nosotros conocemos los 4 tipos de amor que hay. Hay un amor fileo. Entonces, conocido de Dios, amado de Dios, eso es lo que significa Teófilo. En el segundo aparece su nombre, en el siglo segundo aparece su nombre, y hay cierta indicación en fuentes del siglo segundo que fue un oficial. Este Teófilo fue un oficial influyente y rico de Antioquía, y también hay cierta información
que indica que Lucas originalmente también era de Antioquía y por lo tanto Lucas conocía a este hombre, tal vez porque era un médico bien conocido y quizás tenía cierta relación con Teófilo, pero sin duda alguna Teófilo se había convertido en un creyente y como consecuencia Lucas había dirigido estos volúmenes o estos libros, estos tratados en particular a Teófilo para darle información conforme él afirma en Lucas acerca de Jesucristo para que él pueda entender las cosas básicas en las cuales había sido instruido en el primer tratado. Entonces es evidente, él había venido a Cristo y ahora él necesitaba más detalle. Este Teófilo necesitaba posiblemente más detalle y por eso Lucas le dice en el primer tratado, entonces después de ese primer tratado te entrego el segundo y aquí está Lucas. Teófilo fue un hombre que demandaba detalle. Y eso debería de enseñarnos a nosotros, que demanda detalle. ¿Por qué? ¿Por qué me están enseñando eso? Hermanos, todo esto pareciera irrelevante para un culto como el de ahora. Pero ¿por qué me están diciendo todo eso? Porque en el siglo 62, ¿quién era Teófilo? Lucas, ¿acaso era doctor? Es cierto que anduvo con los apóstoles, todo esto. Entonces, nosotros también estamos llamados, como este Teófilo, a demandar detalle. En esta visita que tuvimos a Boston, estuvimos hablando acerca del canon, como ustedes saben, que el canon ya está cerrado, que ya el último profeta fue hasta Juan, y todas estas cosas. Y al final de la conferencia, un buen hermano se me acerca y empezó a querer seguir hablando del tema, lo cual es retante, pero también es interesante. ¿Por qué él se acerca? Porque él quiere conocer más. No se va con aquello que ya se los he mencionado, la expresión que mi papá decía. El cristiano, aquellos que van a la iglesia y se quedan solo y dicen, les preguntan algo y dicen, es que el pastor dijo, es que el pastor dijo, es que No, ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo la Biblia? Aquí yo puedo decir un montón de cosas que nacen de mi corazón. Pero no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero, es lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él recomienda el cristianismo a los romanos estaría en el trasfondo de la mente de este hombre, conforme él escribe a un romano como Teófilo. Ahora también podemos asumir a partir de Lucas 1, en donde él llama excelentísimo. No era una expresión casual, no era una expresión sencilla, era dirigida a alguien que tenía cierto estatus. Que él fuera un oficial romano de alto rango, porque el término excelentísimo, como ya mencioné, también aparece en conexión con Festo y Félix, quienes fueron gobernadores. Ahora Jesús hace 6 cosas. Después que ya hablamos bastante de introducción, ya hablamos acerca del tratado, del segundo tratado, del escritor, del tiempo, de algunas cosas. Ahora vamos ya prácticamente, hay del versículo 1 al versículo 11, hay 6 cosas que fuera importante, que yo creo que solo vamos a ver una por causa del tiempo. Por causa del tiempo. Jesús hace 6 cosas que vamos a estar considerando de los versículos 1 al 11. El primero, solo lo voy a mencionar por causa del tiempo. Él les enseñó, y ese es el mensaje apropiado. Si ellos van a continuar con la obra de Jesucristo, con la obra de Él, tienen que tener un mensaje correcto. Y Él no les dice, ¿saben qué? Yo terminé mi obra, vayan al mundo y enseñen a todos los hombres. Y no les dice qué enseñar. No, Él les dice y les enseña un mensaje apropiado al final del versículo 1 de Hechos. En donde dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es el primer punto. El segundo punto, Él
apareció a ellos, los cuales es una manifestación apropiada. Ellos tienen que saber que Él es real, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos ahí el segundo punto en el versículo 3. Luego el punto número 3, Él los capacita, lo cual es una fuerza o es un poder apropiado. No pueden hacer el trabajo por ellos mismos, no pudieran hacerlo, no tienen la capacidad de no ser por el Espíritu Santo. Ellos necesitan tener el poder correcto. Versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, tengan paciencia, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahí tenemos el punto número 3 en el versículo 4 y 5. Luego en punto número 4, Él les rehusó, les privó de algo. Esto es que no les dijo algo y que ellos estaban exigiendo. Hubo algunas cosas que ellos no necesitaban saber. Versículo 7 dijo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les importa esto. El punto número 4, que nos vamos al versículo 7. Luego en el punto número 5, Él los comisionó. Esa es la misión apropiada. Él les dijo que lo que debían de hacer cuando fueran. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él los comisionó y ahí es donde usted y yo estamos. Luego llegamos al punto número 6. Él les prometió. Llegamos al versículo del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Él les prometió algo, que así como había subido, así va a descender. Y entonces ahí tenemos la base, la introducción del mensaje a los hechos. El primer punto, como dijimos, y solo lo voy a mencionar, Él les enseñó. Ellos habían de presentar el mensaje apropiado. Ellos no iban a ir a hablar conforme a sus deseos, conforme a lo que ahora sentí. El Señor les empezó a hacer y a enseñar. Al final del versículo 1 nosotros vemos eso. Si vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, tenemos que saber lo que ese mensaje es. Si vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, tenemos que saber lo que ese mensaje es. Tenemos que conocer al Jesucristo de la Biblia. Tenemos que saber que cuando Él va al Padre, está sentado a la diestra de Dios, no dejó huérfanos a sus hijos, a su iglesia, envió a su Espíritu, y ese Espíritu ahora capacita, como lo hizo en la iglesia naciente, capacita ahora también. Y como el mensaje tiene que ser correcto, ese Espíritu no es un espíritu que tira al suelo a la gente, no es un espíritu que ladra, no es un espíritu que dice
tonterías, es un espíritu que es santo. Entonces, el mensaje número 1 es que vamos a comenzar con el mensaje apropiado. Lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Qué privilegio es, Señor. Pero también, Señor, qué responsabilidad tú nos das. El poder abrir tu libro. ¿Qué dices en tu libro? ¿Qué demandas en tu libro? ¿Qué esperas de tus hijos, de tu iglesia, de los tuyos? Por eso, Señor, ayúdanos a conocer el mensaje correcto, como tú lo hiciste, comenzaste a hacer y a enseñar. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué hiciste? Tu obra en la cruz. Pero antes de todo eso enseñaste a amar, a ser humilde, a perdonar, a ser misericordioso, compasivo, a sujetarte al Padre. Eso empezaste a hacer para luego llegar a enseñar. Porque yo pudiera conocer muchas cosas en mi mente, pero si yo no las hago, paso a ser como el fariseo, y en donde tú dices en Mateo 22 que ellos dicen y no hacen. Apártanos, Señor, de ese sentir. Gracias por el privilegio que nos has dado en esta tarde de reunirnos como iglesia. Señor, que tu nombre siga siendo exaltado, venerado, honrado, que tú seas amado entre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.